Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a compartir una instrucción que nos permitirá el desarrollo del problema que tiene que ver con el triángulo rectángulo, con el triángulo equilátero, perdón. Es importante que hagamos su procedimiento matemático como lo vamos a mostrar ahora y posteriormente hacer la construcción en GeoGebra como nos lo solicita la guía. Recuerden, este es un ejemplo con los valores cambiados, pero pues se procede de la misma manera para el que tienen propuesto en su actividad. Entonces, el problema nos plantea lo siguiente. Nos dice que un triángulo equilátero cuyo lado mide 20 centímetros divide el mismo en dos triángulos iguales. Por lo tanto, la base del triángulo, que mide 20 centímetros, quedará dividida en dos segmentos iguales de 10 centímetros, como se muestra en la figura. Aquí vemos el triángulo equilátero. Recuerden que una de las características del triángulo equilátero es que todos sus lados deben medir lo mismo. Por eso aquí aparece 20 centímetros y 20 centímetros de base. Pero el problema nos dice que nos divide la altura en dos segmentos iguales. Por eso es que aparece de 10 centímetros por este lado. Eso quiere decir que en el lado izquierdo también hay 10 centímetros. Entonces el problema nos pregunta que calculemos el área de ese triángulo equilátero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que tener en cuenta la expresión para el área del triángulo que corresponde a base por altura dividido 2. Según los datos que nos da el problema, sabemos que la base vale 20 centímetros y la altura no la conocemos, por lo tanto hay que determinarla. Y para determinarla nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras, que está enunciado de esta manera, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que esta h al cuadrado que aparece no es la h del triángulo, ¿no? Porque recuerden que la hipotenusa en el teorema de Pitágoras es la diagonal, ¿no? Entonces, por eso es que se nos va a transformar nuestro teorema de acuerdo a los datos que nos da el problema de la siguiente manera. H, aquí la diagonal, entonces es este lado que estamos viendo acá, que vale 20 centímetros. Ese nos lo da el problema. Un cateto, que sería el de la base que tenemos acá 10, que sería A, y esta H es esta H de la altura, ¿no? O sea, sería otro cateto. Entonces, vamos a determinar esa H. Hay que tener en cuenta, pues, entonces que según el triángulo que nos dan, la h no es la altura y no confundirla con la diagonal de la fórmula del teorema de Pitágoras. Bien, entonces, con esa transformación que hemos hecho, procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es despejar la h. ¿Cómo hacemos? Entonces, si esta cantidad está sumando, al otro lado pasaría a restar. Por eso me queda 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado igual a h cuadrado, que es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Luego pues desarrollamos los cuadrados, 20 al cuadrado es 400, 10 al cuadrado es 100, efectuamos la resta, 400 menos 300 y eso nos da 300. Pero como está h al cuadrado, yo necesito es solo la h. Entonces la operación contraria que me permite cambiar esta potencia al otro lado es la raíz cuadrada. Por eso me queda que h es igual a la raíz cuadrada de 300. Y si extraigo la raíz cuadrada de 300, eso me da aproximadamente 17,32 centímetros, ¿no? Porque estamos trabajando con centímetros. Entonces eso quiere decir que este lado, que es la altura de este triángulo, ¿sí? No del triángulo, vale 17,32 centímetros. Con esa altura que ya hemos encontrado, ahora sí podemos calcular el área del triángulo equilátero que nos están solicitando el problema. Entonces, aplicamos la expresión correspondiente, base por altura sobre 2, y encontramos el área. Aquí nos estamos dando cuenta que la base del triángulo equilátero es 20 centímetros, que la altura acabamos de encontrarla son 17,32 centímetros. Por lo tanto, si multiplico esos dos, me va a salir 346,4 dividido 2. Al efectuar esa división, obtengo entonces que el área del triángulo equilátero es 173,2 centímetros cuadrados, ¿sí? Que sería la respuesta al problema. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es la comprobación de estos cálculos, pero haciendo uso de GeoGebra. Entonces, vamos a GeoGebra. En la pantalla, en el pantallazo inicial damos comenzar el gráfico y acá vamos a construir nuestro triángulo equilátero. Entonces, despliego las herramientas, todas las herramientas, y para proceder a realizar el triángulo equilátero hay varias maneras.
Vamos a realizarlo utilizando la circunferencia, el polígono regular y las opciones de punto medio y segmentos. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar va a ser la del la de la circunferencia con centro radio. Entonces, vamos a seleccionar esa herramienta y nos vamos a ubicar en el centro, como radio, vamos a tomar el centro del plano cartesiano y acá nos despliega este cuadro donde tenemos que dar el radio. Ese radio va a ser la base del triángulo equilátero, que para nuestro caso son 20 centímetros. Le damos OK. Aquí no me aparece porque la circunferencia, como se pueden dar cuenta, aquí la escala está muy grande, entonces reduzco la escala con el scroll del mouse, es decir, con la ola, y puedo darme cuenta, entonces ahora sí, de la circunferencia. Mire que ahorita sí me aparece, ¿sí? Simplemente disminuyendo el zoom. Posteriormente voy a trazar las intersecciones de esa circunferencia con los ejes. Entonces voy a la herramienta intersección que estamos viendo acá. Entonces doy clic en la circunferencia, clic en el eje horizontal, vuelvo y hago lo mismo, pero ahora con el eje vertical y listo, he trazado unos puntos de intersección. Me interesan los puntos, el punto C. Ahora lo que hago es otra vez utilizo la herramienta circunferencia centro y ahora voy a tomar como centro el punto C, pero ahora como radio otra vez 20, para que me salga entonces esa otra circunferencia que está intersecando a la que habíamos trazado inicialmente. Es decir, que necesito otra vez trazarle las intersecciones. Entonces, de esta circunferencia, clic y la otra también. Y noten que entonces me traza el punto G, el punto F. Me voy a centrar únicamente en estos tres puntos, en el punto A, G y C. ¿Qué hacemos ahí? Voy a trazar ahora un punto medio entre el punto A y el punto C. Voy a la herramienta punto medio que está acá, mírenlo, punto medio o centro. Doy clic y ahora le doy clic desde el punto A al punto C y él me marca el centro, el punto exacto que divide en dos mitades iguales a este segmento que va desde el A al C. Como podemos dar cuenta, me está diciendo que es 10. Ahora lo que voy a hacer así es trazar con la herramienta polígono regular el triángulo equilátero. Para ello voy primero y doy clic en el punto G y luego en el punto A. Y aquí por defecto me sale 4 vértices, pero como es un triángulo solamente tiene 3 vértices, entonces cambio el 4 por 3 y OK. Y aquí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo, nuestro triángulo equilátero. Ahora lo que necesito es trazarle la altura. Y entonces esa altura la trazo con un segmento. Voy a la herramienta segmento y un segmento que vaya desde el punto H al punto G. Listo. Ahora vamos a mirar si las medidas coinciden con los cálculos que hicimos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hoy doy clic donde dice la herramienta distancia y longitud, que estamos viendo dice centímetros, doy clic. Y entonces vamos a corroborar la altura cuánto es. Nos tiene que dar la medida que ya hallamos que era 17,32 centímetros. Entonces doy clic desde el punto H al punto G y efectivamente aquí me está dando 17,32, que es lo que en nuestros cálculos habíamos realizado. Miren, H igual a 17,32 centímetros. Ahora, vamos a mirar si todos los lados de ese triángulo efectivamente valen 20. Entonces hacemos lo mismo con la misma herramienta, pero ahorita voy desde el punto A al punto C y efectivamente nos estamos dando cuenta que desde el punto A al punto C vale 20. Eso lo puedo correr, esto lo puedo correr para comprobar la otra medida, que es la de la mitad de ese. Pues ahí la estamos viendo, pero vamos a trazarla de todas maneras. Entonces, otra es la herramienta distancia-longitud, pero ahora desde el punto H al punto C, y efectivamente me doy cuenta que eso vale 10, que es la mitad de la base. Y si hago lo mismo para las demás lados del triángulo, pues me doy cuenta que deben valerme 20 también. Entonces, desde el punto A al punto G vale 20, lo mismo desde el punto C al punto G. Esto lo voy corriendo, puedo correrlo, listo. Y efectivamente entonces, ahora me falta hallar es el área, que de acuerdo a nuestros cálculos nos tiene que salir un área de 173,2 centímetros cuadrados. Vamos a comprobar eso. Entonces,
Me voy ahora a la herramienta área, que queda enseguida de la herramienta distancia longitud. Doy clic y doy clic en el polígono que acabamos de hallar. Y aquí me sale entonces que el área efectivamente coincide con los cálculos que acabamos de hacer, 173,2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Aquí GeoGebra me está arrojando todos los valores decimales, yo los redondeé un poco, pero pues ahí nos damos cuenta que efectivamente está bien la construcción. Recuerden que si quiero ocultar lo que los demás elementos, puedo hacerlo. Para ello, doy clic derecho, por ejemplo, a esta circunferencia, configuración, y le digo, no, quito el chulo de mostrar el objeto. Perdón. Mm, esta no es. Permítanme. Clic acá. Y acá me aparece configuración, mostrar el objeto, lo quitamos. Acá lo mismo, configuración, mostrar el objeto, se desaparece. Y ya tengo únicamente el triángulo equilátero que necesito y ya tomo las evidencias con los pantallazos correspondientes. Entonces, pues, muchachos, es que no es más por ahora.